Descubrí que mi esposo iba a pasar un fin de semana romántico con su amante, pero cuando llegó, yo ya estaba allí con su madre. ¿Conocen ese momento mágico en el que te das cuenta de que tu esposo no solo te cree ingenua, sino completamente idiota? Bueno, descubrí que mi querido Greg tenía una opinión tan baja de mi inteligencia que pensó que no me daría cuenta de que estaba planeando una escapada romántica con su amante. Alerta de spoiler, soy Anna Thompson y me doy cuenta de todo, especialmente cuando los estados de cuenta de mi tarjeta de crédito comienzan a aparecer la lista de compras de una novela romántica. Todo comenzó en una mañana de martes perfectamente ordinaria. Greg estaba tarareando en la ducha, lo que debería haber sido mi primera señal de alerta, porque el hombre generalmente suena como una morsa moribunda cuando está feliz. Estaba preparando café, fingiendo ser la perfecta ama de casa suburbana, cuando vi su teléfono vibrar en la encimera. Ahora, no suelo ser del tipo que espía. Pero cuando aparece un mensaje que dice, no puedo esperar a nuestro fin de semana, cariño, de alguien llamada Amanda con demasiados emojis de corazón, bueno, la curiosidad mató al gato, pero la satisfacción lo trajo de vuelta con pruebas. Verán, Greg había estado usando la clásica rutina de trabajar hasta tarde durante meses. Aparentemente, su nuevo proyecto requería muchas reuniones nocturnas, consultas de fin de semana y misteriosas llamadas telefónicas en el garaje. Empecé a llamarlo gerente de proyectos del año, aunque su proyecto parecía implicar más jadeos que trabajo real. El hombre que solía quejarse de quedarse 5 minutos después de las 5 de la tarde era de repente el señor dedicación en persona. ¡Qué inspirador! Pero la verdadera obra maestra fue verlo mentirme en la cara con el entusiasmo de un actor de teatro comunitario. Cariño, tengo este retiro de negocios obligatorio este fin de semana, anunció durante la cena, cortando su filete con la precisión de alguien que había ensayado este momento. Ya sabes lo aburridas que son estas cosas corporativas. Lo odiarías. Oh, qué considerado de su parte ahorrarme la monotonía de lo que fuera que Amanda planeaba hacerle en esa habitación de hotel. Le seguí el juego a la perfección. Oh no, eso suena terrible. ¿Dónde es? De nuevo, pregunté, pestañeando como la esposa preocupada que se suponía que era. En el Ocean View Resort, subiendo por la costa. Cosas de conferencias muy aburridas. Diapositivas sobre proyecciones trimestrales, ¿sabes? Porque nada dice proyecciones trimestrales como reservar la suite nupcial en el resort más romántico del estado. El mismo resort sobre el que yo había estado lanzando indirectas para nuestro aniversario durante 3 años seguidos. Aparentemente, era perfecto para los negocios, solo que no para los negocios con su esposa. La parte más divertida es que Greg realmente se creía astuto. Había estado cubriendo sus huellas como un maestro criminal, borrando mensajes, pagando en efectivo, incluso cambiando de colonia. Aunque, sinceramente, cambiar de Old Spice a algo que olía como si costara más que el pago mensual de mi coche no fue exactamente sutil. Pero claro, sigue creyéndote James Bond, cariño. Mientras tanto, hice lo que cualquier mujer razonable haría. Jugué a ser detective. Y déjenme decirles, Greg dejó un rastro de papel más largo que la Constitución. Recibos de hotel dejados accidentalmente en el bolsillo de su chaqueta. Cargos de restaurantes en lugares a los que nunca habíamos ido juntos. Un repentino interés en lencería cara, que definitivamente no terminaba en mi cajón. Era como ver a alguien intentar esconder un elefante poniéndole un pequeño paraguas encima. Pero aquí es donde se pone realmente delicioso. Mientras rebuscaba entre sus pruebas magistralmente ocultas, descubrí algo que me alegró el día. Amanda no tenía idea de que él estaba casado. Basándome en los mensajes de amor que encontré, ella realmente creía que estaba saliendo con un soltero exitoso que finalmente estaba listo para tomarse las cosas en serio. La pobre chica probablemente estaba planeando su futura boda mientras yo planeaba su funeral. Metafóricamente hablando, por supuesto. Fue entonces cuando la inspiración me golpeó como un rayo. ¿Por qué simplemente confrontarlo como cualquier otra esposa traicionada? ¿Por qué conformarse con una aburrida pelea a gritos cuando podía orquestar algo verdaderamente memorable? Después de todo, Greg se había tomado tantas molestias en planificar su fin de semana romántico. Sería de mala educación no mostrar mi agradecimiento, y sabía exactamente quién debería acompañarme en esta ocasión especial. Entra en escena Nancy Carter, mi encantadora suegra. Ahora,
Nancy siempre ha sido especial. A sus ojos, Greg no podía hacer nada malo. Si él quemaba la casa, me culparía a mí por no comprar cortinas ignífugas. Cuando olvidaba nuestro aniversario, era porque yo le ponía demasiada presión. Cuando dejaba sus calcetines sucios por todas partes, era porque yo no apreciaba lo suficiente su arduo trabajo. Según Nancy, yo tenía suerte de tener un yerno tan perfecto, y cualquier problema en nuestro matrimonio era claramente mi culpa por no adorarlo adecuadamente. Nancy había estado esperando durante años que yo admitiera que no era lo suficientemente buena para su precioso niño. Lanzaba indirectas sobre cómo Greg merecía algo mejor con la sutileza de un mazo. Las cenas familiares eran como asistir a un monólogo titulado «¿Por qué Anna no es suficiente para mi perfecto hijo?». Probablemente tenía una presentación de PowerPoint lista. Así que, naturalmente, Nancy era la persona perfecta para invitar a la escapada romántica de Greg. Después de todo, ¿qué es más romántico que tener a tu madre presenciando la infidelidad de su hijo de primera mano? La belleza de mi plan residía en su simplicidad. Nancy siempre había querido verme suplicar, admitir que Greg era demasiado bueno para mí. Bueno, estaba a punto de darle un asiento en primera fila para ver exactamente qué clase de hombre era su precioso hijo en realidad. Iba a ser mejor que cualquier telenovela que hubiera visto jamás. Llamé a Nancy esa misma tarde, endulzando mis palabras más que el sirope de arce. Nancy, he estado pensando en lo que dijiste sobre que Greg y yo necesitamos trabajar en nuestra relación. Ella prácticamente ronroneó a través del teléfono. Finalmente, la nuera admitía la derrota. Me preguntaba si te gustaría venir conmigo este fin de semana. Un poco de tiempo para unir lazos de madre e hija. Quizás podrías ayudarme a entender cómo ser una mejor esposa para Greg. La mujer casi lloró de alegría. Después de 5 años de matrimonio, finalmente estaba pidiendo su sabiduría. Había estado esperando este momento más tiempo del que la gente espera en la fila para el último iPhone. Oh, Anna. Siempre supe que entrarías en razón. Greg es un hombre tan especial y tengo tanto que enseñarte sobre cómo cuidarlo adecuadamente. Casi me atraganto con mi café. Cuidarlo adecuadamente. Señora, yo había estado cuidando de todo mientras su hijo estaba por ahí jugando a la casita con Amanda, pero mantuve mi voz tan dulce como el azúcar artificial. He reservado un fin de semana encantador para nosotras en el Ocean View Resort. Podemos tener tratamientos de spa, cenas agradables y largas charlas sobre cómo hacer feliz a Greg. Nancy estaba prácticamente vibrando de emoción. Había estado soñando con esta intervención durante años. En su mente, estaba a punto de salvar el matrimonio de su hijo enseñándole a su inadecuada esposa cómo adorar apropiadamente en el altar de Greg. Probablemente comenzó a planificar la serie de conferencias, cómo apreciar a mi hijo perfecto 101 y técnicas avanzadas de adoración a Greg. Mientras tanto, yo estaba haciendo mis propios preparativos. Reservé la habitación justo enfrente de la suite nupcial que Greg había reservado para su fin de semana romántico, porque si vas a colarte en una fiesta, más vale que tengas los mejores asientos de la casa. Incluso solicité una habitación con vistas al vestíbulo, puramente con fines educativos, por supuesto. Los siguientes días fueron como ver un espectáculo de comedia. Greg estaba prácticamente saltando por las paredes de emoción por su fin de semana secreto. Tarareaba en la ducha, silbaba mientras se vestía y revisaba su teléfono cada 5 minutos con la sonrisa tonta de un adolescente con su primer amor. El hombre que normalmente se quejaba de todo era de repente el señor Alegría. Era casi insultante lo feliz que le hacía la perspectiva de engañarme. Incluso empezó a ser extra amable conmigo, lo cual era hilarante de la manera más patética posible. ¿Sentimiento de culpa? Me trajo flores, unas marchitas de la gasolinera. Pero bueno, la intención es lo que cuenta, ¿verdad? Se ofreció a lavar los platos, mal. Incluso sugirió que viéramos una película juntos, aunque pasó todo el tiempo enviando mensajes a alguien e intentando ocultarlo detrás de un cojín. Tan sutil como una lija, ese hombre. Nancy, mientras tanto, se estaba preparando para nuestro fin de semana como si fuera a la guerra. Me llamó 3 veces para discutir que deberíamos empacar, de qué deberíamos hablar y cómo exactamente iba a corregir mi actitud hacia su hijo. Tenía notas, notas escritas reales sobre mis defectos como esposa. Estaba lista para ofrecer la actuación de su vida.
He preparado algunos puntos de conversación sobre lo que Greg necesita en un matrimonio, me informó durante una de nuestras llamadas de planificación. Es un alma tan sensible, ya sabes. Necesita una esposa que entienda su naturaleza artística. ¿Naturaleza artística? La idea de arte de ese hombre eran las estadísticas de fútbol de fantasía. Pero claro, Nancy, sigamos con eso. La mejor parte fue ver a Greg intentar actuar con naturalidad sobre su viaje de negocios. Practicó tanto su historia que empezó a creérsela él mismo. Mencionaba al azar detalles falsos sobre su conferencia imaginaria como si estuviera actuando con el método. Oh, ¿mencioné que el orador principal hablará sobre las tendencias del mercado? Cosas fascinantes. Realmente desearía que pudieras venir, pero ya sabes lo aburridas que son las cosas de negocios para ti, ¿verdad? Porque yo, con mi maestría en administración de empresas y años de experiencia corporativa, no podría entender las complejidades de las proyecciones trimestrales. Pero Amanda, quien según sus redes sociales trabajaba en una boutique y publicaba citas inspiradoras sobre encontrar a tu alma gemela, era claramente la potencia intelectual que él necesitaba para esas profundas discusiones de negocios. La ironía era más espesa que el maquillaje de Nancy. Greg estaba a punto de ser atrapado con las manos en la masa porque subestimó a las dos mujeres en su vida que mejor lo conocían. Bueno, yo lo conocía mejor. Nancy solo creía que lo conocía. Pero ambas estábamos a punto de tener un fin de semana muy educativo sobre quién era realmente Greg Carter cuando pensaba que nadie estaba mirando. A medida que se acercaba el viernes, apenas podía contener mi emoción. Greg estaba empacando su vestuario de negocios informal, que aparentemente incluía calzoncillos de seda y una colonia que costaba más que nuestro presupuesto mensual de comestibles. Nancy estaba empacando sus materiales de intervención y probablemente una presentación de PowerPoint sobre el comportamiento adecuado de una esposa. Y yo estaba empacando palomitas de maíz para el espectáculo. El escenario estaba listo, los actores estaban preparados y Greg no tenía idea de que estaba a punto de protagonizar la peor comedia romántica de su vida. A veces, el universo realmente tiene sentido del humor. Simplemente tarda un poco en llegar al remate. La mañana del viernes llegó como la mañana de Navidad, excepto que en lugar de regalos bajo el árbol, tenía asientos en primera fila para la destrucción de mi matrimonio. Greg estaba prácticamente vibrando de emoción, revisando su teléfono cada 30 segundos y tarareando lo que estoy bastante segura de que se suponía que era música romántica, pero sonaba más como el motor moribundo de un coche. Bueno, cariño, me voy a mi retiro de negocios, anunció, ajustándose la corbata como si fuera a aceptar un Oscar en lugar de cometer adulterio. Había pasado más tiempo en su apariencia esa mañana que en nuestra propia boda. Colonia nueva, camisa cara y esos calzoncillos de seda que había descubierto accidentalmente mientras lavaba la ropa. Porque nada dice proyecciones trimestrales como ropa interior que cuesta más que el pago del coche de la mayoría de la gente. Jugué mi papel a la perfección, dándole un dulce beso de despedida mientras secretamente me preguntaba si Amanda sabía que estaba besando a un hombre casado, o si pensaba que esa mirada culpable en sus ojos era solo ansiedad por los negocios. Diviértete con tus presentaciones, dije, logrando no ahogarme con la palabra. Te extrañaré mucho. El hombre tuvo la audacia de parecer culpable durante unos 2 segundos antes de recordar que se suponía que estaba emocionado por unas hojas de cálculo ficticias. Yo también te extrañaré, cariño. No me esperes despierta. Estas cenas de negocios pueden alargarse bastante. Oh, apuesto a que sí, especialmente cuando incluyen mesas a la luz de las velas y lo que sea que Amanda planeara usar para su velada romántica. Nancy llegó exactamente 1 hora después, armada con suficiente equipaje para una expedición de un mes y lo que parecían ser materiales de investigación reales sobre la mejora del matrimonio. La mujer había venido preparada para la batalla. Tenía libros, artículos que había impreso de internet y probablemente un plan de acción detallado para convertirme en la esposa perfecta para su hijo perfecto. Anna, querida, estoy tan orgullosa de ti por reconocer finalmente que necesitas orientación, dijo, acomodándose en el asiento del pasajero como un general preparándose para la guerra. Greg es un hombre tan especial, y tengo tantas ideas que compartir sobre lo que lo hace feliz. Asentí con entusiasmo mientras calculaba internamente a qué hora exacta llegarían Greg y Amanda al resort. Según su itinerario cuidadosamente oculto, que había dejado justo ahí en su escritorio como el genio criminal que no era, tenían reservas para cenar a las 7.
El momento perfecto para que nuestra sesión de unión madre e hija entrara accidentalmente en el comedor. El viaje al Ocean View Resort fue como escuchar una charla TED de una sola mujer titulada ¿Por qué mi hijo es perfecto y tú no? Nancy me deleitó con historias de la infancia de Greg, sus logros, su naturaleza sensible y su desesperada necesidad de una esposa que realmente apreciara su maravilla. Según ella, cada discusión que habíamos tenido era mi culpa por no entender sus complejas necesidades emocionales. Greg siempre ha sido tan considerado, explicó mientras pasábamos el marcador de la milla 52. ¿Recuerdas cuando te sorprendió con esa escapada de fin de semana por tu cumpleaños? Puso tanto esfuerzo en planificar algo especial para ti. Casi me río a carcajadas. Ese fin de semana sorpresa había sido el olvidando nuestros planes y reservando la primera habitación de hotel disponible cuando le reclamé. Habíamos terminado en un motel junto a una parada de camiones donde el ambiente romántico lo proporcionaban los tonos a dúo de los camiones de 18 ruedas y el encantador aroma del diésel. Pero claro, Nancy, llamemos a eso considerado. Es tan considerado con los demás, continuó, entrando en calor con su tema favorito. A veces pienso que no aprecias la suerte que tienes de tener un esposo tan cariñoso. Cariñoso, claro. Tan cariñoso que actualmente estaba conduciendo hacia un resort romántico con otra mujer mientras su madre sermoneaba a su esposa sobre no apreciarlo lo suficiente. La ironía era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo, servirla en una bandeja y cobrar entrada para que la gente la viera. Cuando entramos en el estacionamiento del resort, vi el coche de Greg de inmediato, porque por supuesto había estacionado justo enfrente, probablemente tan emocionado por su fin de semana romántico que la sutileza se había ido por la ventana junto con sus votos matrimoniales. Su precioso BMW estaba allí como una prueba en la escena de un crimen, prácticamente ondeando una bandera que decía, esposo infiel aquí. Nancy seguía parloteando sobre las maravillosas cualidades de Greg mientras nos registrábamos. El recepcionista nos dio las llaves de nuestra habitación con una sonrisa profesional, probablemente pensando que éramos solo una suegra y una nuera normales teniendo un fin de semana de unión. Si tan solo supiera que estaba a punto de presenciar el drama familiar más espectacular desde la cena de Acción de Gracias en casa de las Kardashian. Nuestra habitación era perfecta, directamente enfrente de la suite nupcial y con una vista clara del vestíbulo principal a través de las ventanas de piso a techo. Había solicitado alojamientos específicos, y el resort había cumplido maravillosamente. Era como tener asientos VIP en el teatro, excepto que el espectáculo era la bancarrota moral de mi esposo y el precio de la entrada era mi matrimonio. ¡Qué vista tan encantadora!, comentó Nancy, admirando el paisaje oceánico. A Greg le encantaría este lugar. Deberías traerlo aquí alguna vez. Oh, Nancy, dulce e ignorante Nancy. Si tan solo supieras que tu precioso niño ya estaba aquí, probablemente desempacando su ropa interior de seda y practicando sus movimientos románticos en el espejo. Es una idea maravillosa, acepté. Estoy segura de que le resultaría muy educativo. A medida que se acercaba la noche, Nancy comenzó su transformación a modo de intervención total. Se había puesto lo que claramente consideraba su atuendo más autoritario y tenía sus artículos impresos dispuestos como planes de batalla en el escritorio de la habitación del hotel. Estaba lista para salvar el matrimonio de su hijo explicándome exactamente cuán inadecuada era yo como esposa. Ahora, Anna, comenzó, sentándose en la silla del hotel como una presentadora de televisión a punto de dar un consejo que cambiaría la vida. Hablemos de lo que Greg realmente necesita de una pareja. Miré mi reloj. 6:30. Momento perfecto. ¿Sabes qué, Nancy? Creo que esta conversación sería mejor durante la cena. ¿Por qué no bajamos al restaurante? A veces, un cambio de escenario ayuda con las discusiones importantes. Nancy prácticamente brilló de emoción. Finalmente, su nuera estaba lista para recibir sabiduría. Recogió sus materiales como un profesor que se dirige a la conferencia más importante de su carrera. ¡Qué idea tan maravillosa! Greg siempre dice que piensa mejor con una buena comida. Mientras nos dirigíamos hacia el ascensor, vi un movimiento al otro lado del pasillo. El servicio de habitaciones entregando champán y rosas a la suite nupcial. Greg ciertamente no estaba escatimando en gastos para Amanda. Lástima que estaba a punto de tener una audiencia que no esperaba. Las puertas del ascensor se cerraron y Nancy continuó su sermón sobre apreciar las cualidades más finas de Greg.
En unos 10 minutos, iba a recibir una educación de primera mano sobre cómo se veían exactamente esas cualidades más finas cuando él pensaba que nadie estaba mirando. A veces, la mejor venganza no es un plato que se sirve frío. A veces, es un espectáculo servido en vivo, con asientos en primera fila para las personas que más necesitan verlo. El restaurante del hotel era el tipo de lugar que gritaba escapada romántica. Iluminación tenue, jazz suave y suficientes mesas íntimas en las esquinas como para esconder un pequeño ejército de cónyuges infieles. A Nancy y a mí nos sentaron en una mesa privilegiada con una vista perfecta de la entrada, que era exactamente lo que había solicitado al hacer nuestra reserva. Servicio al cliente en su máxima expresión. Nancy había extendido sus materiales de mejora matrimonial sobre la mesa como un general planeando una campaña militar. Estaba en modo de conferencia total, explicando la complejidad emocional de Greg mientras yo asentía y hacía los ruidos de escucha apropiados. Verás, Anna, Greg siempre ha sido sensible a sentirse poco apreciado, estaba diciendo, ajustándose las gafas de lectura para consultar sus artículos impresos sobre la gestión de maridos. Fue entonces cuando ocurrió la magia. Exactamente a las 7:15, Greg entró en el restaurante con una mujer que definitivamente no era ni su madre ni su esposa. Amanda era todo lo que había esperado de sus fotos en las redes sociales. Joven, rubia y con un vestido que probablemente costaba más que mi salario mensual. Parecía sacada de una comedia romántica, toda radiante y emocionada por su fin de semana de cuento de hadas con su misterioso novio soltero. Greg se veía como un hombre que se creía el protagonista de su propia película romántica. Se había peinado de manera diferente, llevaba un traje que nunca antes había visto y tenía esa arrogancia de alguien que creía ser lo suficientemente astuto como para llevar una doble vida. El pobre iluso. Nancy estaba a mitad de una frase sobre la necesidad de apoyo emocional de Greg cuando los vio. Vi su rostro pasar por las 5 etapas del duelo en unos 30 segundos. Confusión. ¿Quién es esa mujer con alguien que se parece a Greg? Negación. Ese no puede ser mi hijo. Está en una conferencia de negocios. Negociación. Tal vez sea una colega de trabajo. ¿Ire? La lenta comprensión. Y finalmente, aceptación mezclada con una mortificación absoluta. Es ese, susurró, su voz apagándose mientras Greg se inclinaba para besar la mejilla de Amanda mientras la anfitriona los conducía a su mesa. Una mesa en la esquina. Iluminación íntima. Champán ya esperando. Esto no era una cena de negocios, a menos que Greg hubiera cambiado drásticamente de carrera. Sí, dije simplemente, tomando un sorbo de mi vino y viendo cómo el mundo de Nancy se desmoronaba en tiempo real. Ese es tu hijo, teniendo una reunión de negocios con su gerente de proyectos. La anfitriona los sentó a 3 mesas de nosotros, lo suficientemente cerca para ver todo, lo suficientemente lejos como para que Greg no hubiera notado a su esposa y a su madre sentadas al otro lado del restaurante como un jurado en su juicio. Estaba completamente absorto en Amanda, quien se aferraba a cada una de sus palabras como si estuviera recitando poesía en lugar de probablemente mentir sobre su imaginaria vida de soltero. La boca de Nancy se abría y cerraba como un pez fuera del agua. Por primera vez en 5 años, estaba absolutamente sin palabras. La mujer que tenía una opinión sobre todo, que podía sermonear durante horas sobre la perfección de Greg, estaba mirando a su hijo darle de comer postre a otra mujer con la intensidad romántica de una película de Hallmark. Pero él dijo, tartamudeó Nancy, todavía aferrada a sus artículos de mejora matrimonial como si de alguna manera pudieran explicar lo que estaba viendo. Dijo que estaba en una conferencia de negocios, terminé amablemente. Es curioso cómo esas conferencias de negocios se parecen mucho a cenas románticas con mujeres que no son su esposa. Fue entonces cuando Amanda se rió de algo que dijo Greg. Una risa brillante y genuina que se escuchó en todo el restaurante. Parecía tan feliz, tan completamente inconsciente de que era la otra mujer en el matrimonio de otra persona. Greg probablemente le había dicho que estaba divorciado o soltero o cualquier historia que funcionara mejor para su fin de semana de fantasía. El rostro de Nancy cambiaba de color como un anillo de humor teniendo un colapso. Esto no puede estar pasando, susurró. Greg nunca lo haría.
Engañar a su esposa con una mujer lo suficientemente joven como para ser su hija mientras su madre piensa que es un santo, sugerí, viendo a Greg tomar la mano de Amanda sobre la mesa como si fueran las únicas dos personas en el mundo. Tienes razón, Nancy. Eso no se parece en nada al Greg que conoces. La camarera vino a ver cómo estábamos, probablemente preguntándose por qué una de sus clientas parecía haber visto un fantasma y la otra comía tranquilamente su ensalada mientras observaba el espectáculo. Todo bien por aquí, señoras. Perfecto, dije con una sonrisa. Solo estamos disfrutando del teatro con cena. Nancy miraba a Greg como si nunca lo hubiera visto antes, porque, sinceramente, no lo había hecho. Había creado esta fantasía del hijo perfecto, y la realidad estaba actualmente dándole fresas cubiertas de chocolate a una mujer que no era su esposa, mientras hacía promesas que no tenía intención de cumplir. Tenemos que hacer algo, logró decir finalmente Nancy, con la voz temblorosa. Oh, vamos a hacer algo, le aseguré, pidiéndole a la camarera otra botella de vino. Pero primero, dejemos que terminen su cena romántica. Después de todo, Greg se tomó tantas molestias en planificar esta velada especial. Podía ver el cerebro de Nancy tratando de procesar la situación. Años defendiendo el comportamiento de Greg, culpándome por cada problema en nuestro matrimonio, insistiendo en que su hijo era incapaz de hacer algo malo. Todo ello derrumbándose como un castillo de naipes en un huracán. Al otro lado del restaurante, Greg ahora le estaba mostrando algo a Amanda en su teléfono, probablemente fotos de su vida de soltero cuidadosamente seleccionada. Sin fotos de la boda, sin fotos familiares con su esposa, solo el mundo de fantasía de Greg Carter donde era libre de enamorar a quien le llamara la atención. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?, preguntó Nancy en voz baja, apenas audible por encima de la música de jazz. El tiempo suficiente, respondí. El tiempo suficiente para planificar este pequeño fin de semana educativo para ambas. Nancy me miró con algo que nunca antes había visto. Respeto y quizás un poco de miedo. Por primera vez desde que me casé con su hijo, me estaba viendo no como la esposa inadecuada que no apreciaba lo suficiente a Greg, sino como la mujer que había estado lidiando con sus mentiras mientras ella me sermoneaba sobre ser una mejor pareja. El teatro con cena estaba a punto de pasar al segundo acto. Y Nancy Carter estaba a punto de recibir la educación de su vida sobre quién era realmente su precioso hijo cuando pensaba que nadie estaba mirando. La confrontación ocurrió en el vestíbulo del hotel precisamente a las 9:30, justo después de que Greg y Amanda terminaran su cena romántica y se dirigieran hacia los ascensores. Lo había cronometrado perfectamente. Máxima visibilidad, mínimas rutas de escape y suficiente vino en mi sistema para ofrecer la actuación de mi vida. Nancy y yo nos posicionamos junto a la recepción, fingiendo preguntar sobre los servicios de spa mientras observábamos a Greg y Amanda acercarse a la zona de ascensores. Iban de la mano, susurrándose cosas dulces, completamente perdidos en su burbuja romántica. Era casi conmovedor, si ignorabas todo el asunto del hombre casado. Greg, llamé alegremente, como si acabara de ver a un viejo amigo en el supermercado. ¡Qué sorpresa verte por aquí! El hombre literalmente se quedó paralizado a mitad de paso. Vi cómo todo el color se le iba del rostro mientras su cerebro intentaba procesar por qué su esposa y su madre estaban en el vestíbulo de su escapada romántica secreta. Amanda parecía confundida pero sonrió educadamente, probablemente pensando que yo era alguien del trabajo de Greg. Anna. La voz de Greg se quebró como la de un chico de 13 años. ¿Qué? ¿Cómo? Se supone que estás en casa. Es una historia divertida, dije, acercándome con Nancy siguiéndome como un zombi. Nancy y yo decidimos tener un pequeño fin de semana de unión madre e hija. Tenía tanto que enseñarme sobre cómo ser una mejor esposa para ti. Hice un gesto hacia Nancy, que miraba a su hijo como si le hubiera crecido una segunda cabeza. La sonrisa de Amanda vaciló cuando empezó a notar la tensión. Greg, ¿quiénes son estas mujeres? Oh, qué maleducado de su parte no presentarnos, exclamé, extendiendo mi mano a Amanda con una brillante sonrisa. Soy Anna Thompson Carter, la esposa de Greg. El rostro de Amanda pasó por el mismo viaje emocional que el de Nancy en el restaurante, pero a triple velocidad, confusión, comprensión, horror y luego pura furia mientras miraba entre Greg y yo como si estuviera viendo un partido de tenis infernal. Esposa. La voz de Amanda era apenas un susurro.
5 años y contando, confirmé alegremente. Y esta es Nancy, la madre de Greg. Justo me estaba diciendo cómo Greg nunca sería el tipo de hombre que engaña. ¿No es así, Nancy? Nancy finalmente encontró su voz, aunque sonaba como si hubiera estado haciendo gárgaras con grava. Gregory Matthew Carter. ¿Qué significa esto? Greg parecía querer hundirse en el suelo de mármol y desaparecer para siempre. La arrogancia de la cena se había evaporado, dejando atrás un desastre de hombre tartamudeante y sudoroso. Mamá, puedo explicarlo. Anna, esto no es lo que parece. En serio, incliné la cabeza pensativamente. Porque parece que le dijiste a tu esposa que estabas en una conferencia de negocios mientras traías a tu novia a un resort romántico. Pero por favor, explica cómo eso no es lo que parece. Amanda había pasado de confundida a mortificada y absolutamente lívida. Me dijiste que estabas divorciado, le siseó a Greg, su voz resonando en el vestíbulo y atrayendo la atención de otros huéspedes del hotel. Dijiste que tu exesposa estaba loca y amargada. Loca y amargada, repetí, genuinamente encantada. Nancy, ¿escuchaste eso? Tu hijo piensa que estoy loca y amargada por esperar fidelidad en mi matrimonio. Qué poco razonable de mi parte. Nancy miraba a Greg como si nunca lo hubiera visto antes, lo cual probablemente era cierto. Gregory, ¿es esto verdad? Has estado mintiéndole a todo el mundo. Lo hermoso de ver cómo las mentiras cuidadosamente construidas de alguien se desmoronan es el pánico en sus ojos cuando se dan cuenta de que no hay una historia lo suficientemente buena para explicar la realidad. La boca de Greg se abría y cerraba como si intentara encontrar palabras que no existían. Yo teníamos problemas, logró decir finalmente, lo cual era una novedad para mí, ya que habíamos estado teniendo lo que yo pensaba que eran discusiones normales de pareja casada sobre a quién le tocaba sacar la basura. ¿Problemas? La voz de Amanda se estaba volviendo más fuerte y más huéspedes del hotel comenzaban a notar el entretenimiento gratuito. Me dijiste que eras soltero. Me has estado mintiendo durante meses. Meses, repitió Nancy débilmente. Esto también era información nueva para ella. Desde marzo, confirmó Amanda, con la voz temblando de ira. Dijo que estaba listo para sentar la cabeza, que nunca se había sentido así por nadie antes. Incluso habló de que nos mudáramos juntos. No pude evitar reírme. ¿Mudarse juntos? Eso es ambicioso, considerando que ya vive con su esposa. Fue entonces cuando Amanda hizo algo absolutamente magnífico. Cogió su copa de vino de una mesa cercana, al parecer la había agarrado al salir del restaurante, y arrojó el contenido directamente a la cara de Greg. El vino tinto goteaba por su camisa cara mientras todo el vestíbulo estallaba en aplausos. Eres una excusa patética de hombre, anunció Amanda lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Espero que tu esposa te quite hasta el último céntimo. Se volvió hacia mí con una mirada de genuina simpatía. Lo siento mucho. No tenía idea de que estaba casado. Sé que no lo sabías, dije amablemente. Fuiste tan víctima de sus mentiras como yo. Amanda recobró su dignidad, caminó hacia el ascensor y desapareció de la vida de Greg para siempre. La audiencia del vestíbulo seguía viendo cómo se desarrollaba nuestro pequeño drama como si fuera mejor que la televisión por cable. Nancy finalmente encontró su voz de nuevo. Gregory, estoy avergonzada de ti. Avergonzada y abochornada. Se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. Anna, te debo la mayor disculpa de mi vida. He pasado años culpándote por problemas que eran culpa suya. Nancy, comenzó Greg, pero su madre lo interrumpió con una mirada que podría haber congelado la lava. No me vengas con, Nancy. Te crié mejor que esto. Tu padre se estaría revolviendo en su tumba si supiera en qué clase de hombre te has convertido. El gerente del hotel apareció, probablemente preocupado por la escena que interrumpía las veladas románticas de sus otros huéspedes. ¿Está todo bien aquí? Todo está perfecto, le aseguré. Solo una pequeña reunión familiar. Nada que no podamos manejar. Greg se quedó allí, goteando vino y dignidad, dándose cuenta de que su fin de semana romántico se había convertido en un espectáculo de humillación pública. Su madre estaba disgustada con él. Su esposa había terminado con él. Su novia lo había dejado.
Y la mitad del vestíbulo del hotel había presenciado todo. Anna, por favor, intentó una última vez. ¿Podemos arreglar esto? Oh, definitivamente vamos a arreglar esto, estuve de acuerdo. Mi abogado está muy emocionado de reunirse contigo el lunes por la mañana. Mientras Nancy y yo caminábamos hacia el ascensor, dejando a Greg solo en el vestíbulo como un espantapájaros con un traje caro, ella me agarró del brazo. Anna, lamento mucho todo. Por no creerte, por ponerme siempre de su lado. Por estar ciega a quien era él realmente. Nancy, dije suavemente. Amabas a tu hijo. No hay nada de malo en eso. Pero ahora sabes la verdad. ¿Qué vas a hacer?, preguntó mientras las puertas del ascensor se cerraban detrás de nosotras. Bueno, dije, pensando en mi consulta con el abogado de divorcios que había programado para el lunes por la mañana. Voy a seguir el consejo de Amanda y asegurarme de obtener todo lo que valgo, y luego voy a construir una vida con personas que realmente merecen estar en ella. 6 meses después, Nancy y yo cenamos todos los martes. Ella insiste en pagar, lo que llama su penitencia por ser una suegra terrible. Greg se mudó con sus padres después de que yo obtuviera la casa en el acuerdo de divorcio. Según Nancy, pasa la mayor parte de su tiempo en aplicaciones de citas, tratando de recrear su fantasía de soltero con mujeres cada vez más jóvenes que desaparecen sin dejar rastro una vez que se dan cuenta de que todavía vive con su mami. Amanda me envió una solicitud de amistad en las redes sociales junto con un mensaje agradeciéndome por salvarla de cometer el mayor error de su vida. Resulta que ahora está saliendo con un chico genuinamente soltero que piensa que la honestidad es realmente atractiva. Un concepto revolucionario. En cuanto a mí, estoy viviendo mi mejor vida en mi casa libre de hipotecas con mi excelente abogado, quien se aseguró de que los gastos de negocios de Greg en hoteles románticos estuvieran debidamente documentados para los procedimientos de divorcio. He aprendido que la mejor venganza no es solo vivir bien. Es vivir auténticamente, rodeada de personas que valoran la honestidad por encima de la conveniencia. Nancy tenía razón en una cosa. La familia lo es todo. Simplemente tenía la definición equivocada de familia. La familia real no miente, engaña ni manipula. La familia real aparece, dice la verdad y se disculpa cuando se equivoca. A veces se necesita una humillación pública espectacular en el vestíbulo de un hotel para descubrir quién merece estar en tu vida y quién merece quedarse solo, goteando vino y arrepentimiento. La moraleja de la historia: nunca subestimes a una mujer que está cansada de ser subestimada, especialmente cuando tiene una suegra que finalmente está lista para ver la verdad sobre su no tan perfecto hijo.